Sí, bueno, hay varias palabras solicitadas. Buenos días, José Maínez, Consultoría en Eficiencia Energética. En la transformación digital parece que detrás hay una transformación cultural si realmente va a tener el alcance que se espera. Cuando se introdujeron los primeros ordenadores, el reto era formar a la gente porque solo había ordenadores en la organización, en las empresas. Ahora parece que hay una ilusión y es que todos fuera de la empresa utilizan una tecnología smart, con lo cual llega más tarde incluso a la empresa y genera la ilusión de que los que estamos o las personas que forman parte de la organización dominan esa herramienta. Sin embargo, no es para el fin que pretende la organización. ¿Cómo planteáis gestionar esa diferencia? Yo creo que más a la parte informática. Te contesto yo, en mi opinión, cómo lo veo. La tecnología por sí misma no sirve para nada. Eso que se ha hecho en las décadas anteriores de es que estoy modernizando mi empresa y que has hecho, comprado todos los ordenadores y dentro de 2 años los vuelvo a cambiar. Y voy a cambiar, ahora tengo una ERP y voy a poner otro porque es más moderno, es más, y esta empresa me han dicho que es mejor. Eso no tiene ningún sentido. Yo siempre, hace una década, y decía, no, verdad, digo, pero tú has ido al Corte Inglés. ¿Corte Inglés es una empresa que te gusta? Sí. ¿Y has visto que tienen las pantallas de fósforo verde todavía? Ah, sí. ¿Y has ido a tu aseguradora últimamente? ¿Tienen pantallas de fósforo verde todavía o de fósforo amarillo? Pues sí. ¿O a tu banco? Pues eso es por algo. Es decir, las decisiones de cambio tecnológico tienen que crear valor de negocio, vamos, si es posible, inmediatamente, y si no, desde luego, yo no te diría a largo, es decir, a corto, pues a largo como mucho 1 año. Es decir, largo tradicional, 1 año, pero a partir de 1 año quiero decir, que se han hecho muchos cambios de cambiar por cambiar. Es decir, lo primero que hay que tener claro, como decía Juan Manuel, es que los cambios tienen que ir por ahí. En cuanto al aspecto cultural, como yo decía antes, es decir, ha habido una especie de catarsis que también ha tenido que ver con esta parte personal, de que al final llevábamos más tecnología, usabilidad y nuevos servicios innovadores y tal en nuestra vida personal y en nuestro bolsillo, que lo que nuestra empresa nos estaba dando en los últimos 5, 7 o 10 años. Porque la empresa, pues bueno, trabaja, tiene sus procesos y si funcionan bien, pues no cambia. Es decir, la empresa cambia cuando le crea valor cambiar. Entonces, efectivamente se está generando esa, digamos, esa, no sé, como decías, ilusión o ese movimiento. Pero es que ese movimiento tampoco es empresarial. Es decir, quien no haya entendido, es decir, sin ser un tecnólogo, con la capacidad y la innovación que todos los días tenemos en el bolsillo, en nuestro comportamiento, como también ha apuntado Javier, y todos los anuncios que veis nuevos en la tele, de nuevos servicios, de webs que proponen no sé qué, de sistemas que proponen. Pero es que todos los meses hay nuevos, ¿eh? Es decir, quien no haya entendido todavía, intuitivamente, aproximadamente, de qué va esto de la sociedad de la información, pues tiene un problema. Y el tema es que la sociedad de la información va de esto. Pero es que no os quiero alarmar, es que dentro de nada el móvil no lo vamos a llevar en el bolsillo. El problema del móvil, el móvil es grande por la batería y porque nuestro dedo es grande. El móvil no lo ponemos en unas gafitas y con las interfaces visuales multimodales que hay ahora de gestos y de tal, pues lo llevamos aquí o lo llevamos implantado, es que es lo que iba a decir. Es que el salto siguiente de transformación radical del modo, pues no sé, de transformación real de la sociedad a todos los niveles, es que vamos a llevar la tecnología implantada, con interfaces orales, modales, visuales, con movimiento de los ojos. El otro día hubo un concurso de mover drones con la mente, no sé si lo visteis. Es decir, esto se ha hecho en plan experimental en una universidad, ponen unos cascos y tú tienes que querer que el dron se eleve y lo elevas y la gente, claro, pegaba, porque lo pensaba y el dron se elevaba y la gente se asustaba, ¿no? Es el propio que tenía. Esto es lo que hay que entender, que es un tema que no es empresarial. Este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y sin ánimo de extenderme, quizá lo que hay que entender es que, evidentemente, es decir, es un cambio cultural general, personal, laboral, social, empresarial, y quizá el reto está en que al mismo tiempo que hacemos el cambio, tenemos que ponerle límites, y eso es lo que no estamos haciendo. Todo el mundo está mirando para otro lado porque todo esto está generando mucho negocio. Y, en realidad, esta sociedad de la información actualmente es un poco un gigante con los pies de barro. No se ha regulado nada,
muchas veces a cuenta de quien quiere confundir intencionadamente el término de liberalizar y regular. No, no es lo mismo. Liberalizar puede estar todo muy liberalizado, como la sanidad. Pero la sanidad está liberalizada y regulada. Y no cualquiera puede hacer cualquier cosa y las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Y este quizás sería un buen ejemplo paralelo, porque seguramente es la única manera de gestionar a largo plazo esto de la sociedad de la información. Dicho esto, es muy complejo, porque habrá regulaciones que tendrán que ser internacionales, que tendrán que ser... Pero esto es lo que hay que darse cuenta, que el cambio general es un cambio de era, que no es una broma ni es un término escrito en un papel, es que estamos en la era de la sociedad de la información y el conocimiento. Y lo que pasa es que, claro, que estamos dentro, estamos en el ojo del huracán. Pero, bueno, pues esto es lo que hay que entender, ¿no? Creo que has puesto de relieve un elemento interesantísimo que daría para otro debate, como son los límites éticos también en la cuestión. Pero vamos a seguir con las palabras que... Sí. Bueno, soy Javier León, consultor informático. Eran dos, pero bueno, las puedo juntar en una sola pregunta. Tema de certificaciones, regularización. Tanto certificaciones de capacidades técnicas de los profesionales como de los productos. Porque si yo meto una nevera en mi casa o un robot limpiador, pues me gustaría, si es posible, que tuviera unas garantías legales y técnicas de que ese robot no va a hacer de las suyas, o fácilmente alguien puede entrar ahí en esa información y hacerme a mí un estropicio. Y luego, ¿cómo veis vosotros como colegios el tema de capacitaciones técnicas de las personas? Por supuesto, por encima de lo que habéis comentado, de la formación base, que es importantísima. Bien, Francisco, la primera y nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, el tema de la regulación es espinoso, especialmente con el tema de la privacidad de la información que al final se comparte y la explotación de esa información. Claro, eso es fundamental. Yo me acabo de recordar, de hecho, me ha recordado el compañero que ha preguntado antes, un caso muy concreto con Indesit, ahora Whirlpool, que en su momento fuimos estuvimos trabajando con ellos para un proyecto y estuvimos en los laboratorios de los últimos productos que tenían, y uno de los que tenían eran pues bueno, algo que hoy en día está muy manido, pero bueno, son lavadoras conectadas, ¿vale? Y tú le empiezas a dar vueltas a qué puedes hacer con esa información. Al final puedes coger información de localización, físicamente dónde está esa lavadora, puedes coger información de los ciclos de lavado, ¿vale? De cómo funciona la lavadora para mejorar el producto o lo que fuera, puedes coger información de hábito de uso, ¿vale? Si lo usas por la noche, por la mañana, lo que fuera, ¿vale? Y entonces mi primer pensamiento fue, bueno, primero, esa información, dónde se almacena y a quién se le da, ¿vale? Entonces, ahí es un ámbito regulatorio que habrá que trabajar en él. Es decir, si esa información queda local a la máquina y la máquina es capaz de tomar ciertas decisiones para darte consejos, si esa información revierte en la empresa, en este caso en Whirlpool, para que pueda hacer uso de ella y explotarla, si esa información la puede explotar y además cederla a terceros, es que es un tema extremadamente complejo, ¿vale? Yo la verdad es que no me atrevo a responderlo, pero sí te puedo decir que las posibilidades de negocio que se ven ahí son brutales. En mi caso, lo primero que me vino a la mente cuando vi aquellos aparatos es, bueno, pues esto le va a decir seguramente cuándo le conviene mejor a esta persona poner la lavadora y así ahorra más, o cuáles son los ciclos. Y ellos me dijeron, es que eso a nosotros no... Está muy bonito, vende bien, pero eso no nos da dinero. La lavadora la voy a vender igual. Y ellos, en realidad, el modelo de negocio que tenían en mente era otro que era muy curioso. Y es, claro, estamos hablando de millones de usuarios de sus electrodomésticos por todos los países del mundo, de los que al final coges hábitos de consumo, picos y demás. Lo cual te lleva a extrapolar cuáles son los hábitos o a predecir cuál va a ser el consumo en determinadas áreas. Información que puedes vender a los productores de electricidad para que ajusten la producción a la demanda que va a haber. Y ese era el mercado que ellos estaban persiguiendo. Vender esa información a los productores de electricidad.
Fijaos, a ver, igual para vosotros era más, o lo tenéis más claro. A mí me sorprendió. No lo había pensado. O sea, yo veía la conexión directa entre el cliente y la empresa, no había metido ese tercero en discordia. Y ese tercero es donde estaba realmente el negocio, en este caso para Indesit. Los que estaban dispuestos a pagar por esa información, una información ya analizada y desglosada, y que a ellos les daba una ventaja competitiva sobre otros, ¿vale? Por la necesidad de poder ajustar la producción de la energía, evidentemente, al consumo. Claro, para ellos es un ahorro tremendo, el no tener que tirar energía, ¿vale? O no tener que almacenarla, que al final también tiene un coste. ¿Vale? Sí, bueno, con respecto al tema de la regulación, pues obviamente, es decir, la competencia no es la ley de la selva, la competencia requiere reglas. Sin reglas no se puede competir. Por lo tanto, es preciso decir que los mercados estén regulados. Eso no quiere decir que no funcionen libremente. Es que la libre competencia no implica la desregulación, sino todo lo contrario. Para competir libremente necesitamos tener, digamos, claras cuáles son las líneas de salida, las calles por las que hay que correr y cuáles son las reglas del juego. Por lo tanto, eso es lo primero, y obviamente en este mercado como en cualquiera. Con respecto a la capacitación de los técnicos, pues hombre, fundamental, claro, sin duda. En eso estamos los colegios profesionales, porque claro, la universidad nos da unas herramientas básicas, pero luego a lo largo de la vida profesional, pues obviamente, y más en el mundo que estamos viviendo hoy en día, pues bueno, realmente los conocimientos que adquieres en tu etapa universitaria seguramente, no digo al final de tu vida profesional, sino probablemente 5 o 6 años después, pues hay que actualizarlos de una manera muy importante, ¿no? Por lo tanto, digamos que tú sales de la universidad con unas herramientas básicas que te permiten abordar una profesión, pero la formación continua, la formación especializada y la información permanente son claves para que un profesional pueda desarrollar un trabajo de calidad permanentemente. Y en eso, obviamente, pues estamos los colegios profesionales, entre otras organizaciones. Sí, Juan Pablo. Bueno, por no extenderme, simplemente una pincelada de algo que has dicho que no se ha referenciado, el tema de las certificaciones. Hay un término que ahora mismo hay una iniciativa una iniciativa europea de un framework sobre la profesión, ¿no? Un framework, un marco profesional de este mundo, ¿no? Del mundo de las tecnologías de la información. Y una de las propuestas nacidas además de nuestro Consejo General en el ámbito de este proyecto europeo, el primer workshop fue en febrero y fuimos, de hecho, las presentaciones profesionales fueron de los británicos y nuestras. Por una vez hemos llegado a los primeros de algún sitio. Bueno, vamos a ver a dónde lo llevamos, ¿no? Pero como curiosidad, ¿no? Es decir, aquella presentación la hice yo y le llamábamos un poco el caos de las certificaciones. O sea, hoy en día la academia de la esquina monta un no sé qué y dice que pide una certificación. Entonces, tienes las certificaciones de entidades solventes, serias, etcétera, en diferentes ámbitos. Esto no solo ocurre en el ámbito de las tecnologías de la información, pero bueno, estamos en este ámbito, que tiene una trayectoria y que están, bueno, más o menos bien, es decir, y luego tienes otra panoplia, ¿no? Entonces, hemos propuesto hacer un mapa. Y utilicé la palabra mapa porque es una palabra neutra, es decir, no es ranking. Es decir, si hubiéramos puesto ranking, inmediatamente todas las fundaciones, entidades, no sé qué tal, que hacen certificaciones, se nos hubieran echado encima, además tienen mucho poder a nivel de la Unión Europea, y dice, eso no se hace, vas a hacer tú un ranking para ponerme tu nota, para decirme si mi certificación es de nivel 8 o de nivel 6. No, vas a hacer un mapa, simplemente es verlas, categorizarlas. Pues yo les ponía estos ejemplos, ¿no? Porque claro, es que no puede ser que tú haces muy buen trabajo, pero que la academia de la esquina se arrogue la palabra certificación para decir que él va a ser un tío que va a ser va a hacer una certificación de sobre no sé qué cosa tecnológica. Entonces, bueno, no sé si conseguiremos hacerlo, pero bueno, lo hemos propuesto, porque es una herramienta que hasta ahora ha sido muy útil, pero es una herramienta que se está desvirtuando. Y si tú desvirtúas una herramienta, al final, ¿qué pasa? Que no sirve para nada. Y nos vamos a cargar algo que ha sido útil en esa especialización profesional, en las empresas intentar ver una granularidad fina en determinadas cosas, nos lo estamos cargando, ¿no? Entonces, bueno, lo doy un poco como noticia. No sé si, ya digo, ha nacido como propuesta, se está haciendo una encuesta europea para ver qué piensan los 25 de esta propuesta y, bueno, pues ojalá se haga. Es decir, nosotros lo vamos a intentar como mínimo en España, aunque no salga adelante en la Unión Europea. Ahora,
no sé, veremos. Seguro que tardará, si lo hace la Unión Europea tardará muchísimo todavía en ponérselo. Como habrán se dado cuenta, mis cándidos propósitos iniciales respecto al cumplimiento del horario pues no se están cumpliendo, con lo cual hay todavía turnos de palabra. Por favor, le rogaría, uno por privilegio de que va a ser el segundo ponente, moderador, y la última intervención a la cual les ruego brevedad. Muchas gracias, Javier. Voy a intentar ser breve. Quería profundizar un poco más en el tema de la formación. Es decir, estamos haciendo en Cierval ahora una serie de desayunos sectoriales en los que analizamos la problemática de determinados sectores, como decía, y el primero que hemos hecho ha sido de automoción. Tuvo, la verdad, que yo creo que bastante éxito, y uno de los problemas sobre los que más se debatió fue sobre la problemática de encontrar buenos profesionales. Hemos hablado ahora de formación, pero quizás el enfoque de la respuesta ha sido esa formación post-universitaria o post-FP. Realmente nos decían que era más fácil encontrar un neurocirujano que un fresador bueno en automoción. Y estamos hablando de empleos que existen desde hace 25 o 30 años. Todos hemos leído en prensa que los próximos empleos que nacerán al hilo de todos estos cambios de la economía, de la digitalización, el 80% de esos puestos de trabajo no existen hoy en día. ¿Tenéis problemas para encontrar? Yo el otro día me decía un profesor de FP que él en su temario aún tiene el COBOL. Lo que pasa que, bueno, él ha decidido cambiarlo de motu propio y enseña otras cosas. ¿Tiene algún compañero que decidió hace años que él no, hasta que no se lo cambien de la ley, va a seguir dando COBOL? Y sigue dando COBOL en FP. Entonces, yo creo que este lenguaje ya desapareció, no soy un experto en esto, pero me preocupa muchísimo si de verdad estáis encontrando, estoy obviamente yendo a una exageración, si estáis encontrando, si las empresas vamos a tener de verdad profesionales en este ámbito provenientes de la universidad UFP, o vamos a tener que esperar a que se formen fuera o en el extranjero. Muchas gracias. Con quien queráis, pero muy sucinto. En principio iba Juan Pablo. A ver, telegráfico. Los estudios europeos muestran que hasta 2020 hay hasta, en el peor de los casos, el más optimista en realidad, hasta 1.300.000 profesionales TI que van a hacer falta en el conjunto de la Unión Europea y que no van a estar. Es decir, que el tejido formativo de FP y de la universidad no es capaz de formarlos. Es decir, la maquinaria formativa no es capaz de proveer todo lo que se necesita. Primer factor. Segunda cuestión, esto pasa, pero me ha hecho gracia que el nombre de COBOL. Los perfiles de COBOL son uno de los más cotizados actualmente porque ya no quedan especialistas de COBOL. Pero bueno, esto es una anécdota. Al final programar es programar. El cambiar el lenguaje, es decir, los conocimientos a largo plazo, por eso es importante, ¿no? Los conocimientos universitarios a largo plazo. Da igual que te cambies de lenguaje, hombre, pues evidentemente hay cambios, pero en fin, que hay cosas subyacentes, conocimientos que persisten. Es decir, en este tema de los perfiles, fíjate, voy al ejemplo que has puesto. Hace más de una década que que se necesitan más perfiles de fresadores de los que hay. Vale, entonces la pregunta es, ¿y qué diantres hemos hecho durante una década? Es decir, que hace una década me hicieras esa pregunta, que ya era así, tenía sentido, pero ¿por qué en 2016 eso sigue siendo así? Con un montón de millones de parados. Pues lo podrías extrapolar también a la parte informática de qué estamos haciendo o no haciendo. La universidad le está costando moverse, está haciendo algunas cosas bien, pero la universidad es un monstruo que está regido por leyes, tal, es complicado. Pero bueno, ahí estamos. Yo, en fin, no sé, es difícil darte brevemente una respuesta. Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. En cualquier caso, estas reflexiones muchas veces conducen a la melancolía. Vamos a ver. Yo, como el moderador me ha dicho que sea muy breve, lo voy a hacer. Está habiendo problemas, efectivamente, pero se están haciendo cosas bien, en mi opinión. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia acaba de poner en marcha una doble titulación precisamente de Ingeniería Informática y Economía. Por lo tanto, yo creo que van a ser fresador. Van a ser profesionales muy interesantes los que salgan a partir de esa promoción. Buenos días, soy Lourdes Herrero, directora del CSIR-CV, el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana. Mi pequeña puntualización iba a Juan Pablo, que como no somos compañeros de profesión y nos conocemos hace muchos años, con respecto al decálogo, por el que te doy la enhorabuena. En realidad todas las medidas que incluye son muy pertinentes, pero a mi entender faltan dos que, aunque están sugeridas de forma implícita cuando lees el contenido, y de hecho además tú has incidido en estos dos aspectos que voy a aportar ahora y has incidido muy bien, creo que tendrían que ser 12, queda fatal en un decálogo no poner una docena, sino no poner una decena, sino una docena, pero yo creo que debería figurar explícitamente el que el empresario debe formar y concienciar a sus usuarios en el uso seguro de las TIC
y en los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías. Esa es la primera. De hecho, los que nos dedicamos a la seguridad estamos ya hace tiempo hartos de ver que las nuevas amenazas, las amenazas más peligrosas, las amenazas persistentes avanzadas, no vienen siempre con un malware muy sofisticado, sino que normalmente se introducen mediante técnicas de ingeniería social, mediante el engaño a los usuarios, como este ejemplo que aportabas tú. Entonces, formar y concienciar es importantísimo. Además, no lo digo yo, lo dice la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Y la segunda medida, simplemente, sería que todo esto, que son en su mayoría medidas técnicas, de nada sirve si las estrategias de seguridad TIC no están integradas al más alto nivel de las estrategias corporativas y vienen apoyadas desde la alta dirección. No podemos seguir pensando en que las estrategias de seguridad, tal y como está el panorama de la ciberdelincuencia, tengan que dimanar y tengan que circunscribirse a los departamentos TIC. Nada más, solo era eso y daros la enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Nada menos. ¿Queréis hacer algún comentario? No, bueno, corolario. darte la razón. Es decir, de hecho, a ver, yo creo que cuando leáis el decálogo, y tú ya lo has hecho, o sea, se entiende por dónde vamos. Vamos por esa segunda parte que has dicho. Es decir, lo que queremos es contribuir a que se tome esa conciencia de que esto hay que llevarlo a la dirección general, que hay que pasar de preocuparse a ocuparse. Y bueno, casi que sea decálogo, que fuera docena, es que era casi una anécdota. Y no, es verdad, efectivamente, pues no cabían todas las cosas. Entonces, la intención del decálogo es esa, ¿no? Entonces, yo creo que el que está en el sector sabrá leer entre líneas de qué perseguimos Cierval y el colegio con este decálogo, que va por lo que te he dicho, la segunda parte de concienciación estratégica directiva, no tanto como el decálogo en sí, pues seguro que faltan cosas. Pero bueno, no las perdonáis porque la intención es buena, es intención un poco de sumar el granito de arena y construir. Sí, yo creo que has mencionado un tema muy importante que es el de la ingeniería social, ¿no? Y al final la base de la explotación de la ingeniería social es que inherentemente desde que nos educan estamos educados en confiar en los demás. Entonces, yo creo que la clave aquí de cara a la empresa es, en cuanto entre el usuario a la empresa, educarle a: en tu casa confía, haz lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Me parece perfecto, pero cuando entras en los límites de la empresa, desconfía, por defecto. Si hay alguien esperando a la entrada de la puerta con un código de acceso en el que yo llego como usuario, meto mi código y entro, y esa persona por deferencia le dejo que entre, por deferencia, por confianza, eso en tu casa hazlo, pero en la empresa no. O sea, es un tema de educación, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que bueno, el debate ha ido cogiendo cuerpo y nivel. Desgraciadamente, en fin, nos hemos pasado, como digo, de estos ingenuos propósitos que yo tenía inicialmente. Yo no sé ustedes, yo he disfrutado, con lo cual, aparte de ser mi obligación, disfruto y encima me pagan, fantástico todo. Les pido, por favor, muchas gracias, Juan Manuel, Francisco y Juan Pablo. Vamos a tomar un café. Les pido un aplauso para los ponentes. Gracias. Ahora nos tomamos un café y, por favor, no hagan lo que siempre se suele hacer, despistarse. Volvamos a la segunda mesa, que como mínimo será tan interesante como esta. Gracias. Y el tema es que la sociedad de la información va de esto. Pero es que no os quiero alarmar, es que dentro de nada el móvil no lo vamos a llevar en el bolsillo. El problema del móvil, el móvil es grande por la batería y porque nuestro dedo es grande. El móvil no lo ponemos en unas gafitas y con las interfaces visuales multimodales que hay ahora de gestos y de tal, pues lo llevamos aquí o lo llevamos implantado, es que es lo que iba a decir. Es que el salto siguiente de transformación radical del modo, pues no sé, de transformación real de la sociedad a todos los niveles, es que vamos a llevar la tecnología implantada, con interfaces orales, modales, visuales, con movimiento de los ojos. El otro día hubo un concurso de mover drones con la mente, no sé si lo visteis. Es decir, esto se ha hecho. Sí, bueno, hay varias palabras solicitadas. Buenos días, José Maínez, Consultoría en Eficiencia Energética. En la transformación digital parece que detrás hay una transformación cultural, si realmente va a tener el alcance que se espera. Cuando se introdujeron los primeros ordenadores, el reto era formar a la gente porque solo había ordenadores en la organización, en las empresas. Ahora parece que hay una ilusión y es que todos fuera de la empresa utilizan una tecnología smart, con lo cual llega más tarde incluso a la empresa
y genera la ilusión de que los que estamos o las personas que forman parte de la organización dominan esa herramienta. Sin embargo, no es para el fin que pretende la organización. O 7 o 10 años, porque la empresa, pues bueno, trabaja, tiene sus procesos y si funcionan bien, pues no cambia. La empresa cambia cuando le crea valor cambiar. Entonces, efectivamente se está generando esa, digamos, esa, no sé, como decías, ilusión o ese movimiento. Pero es que ese movimiento tampoco es empresarial. Es decir, quien no haya entendido, es decir, sin ser un tecnólogo, con la capacidad y la innovación que todos los días tenemos en el bolsillo, en nuestro comportamiento, como también ha apuntado Javier, y todos los anuncios que veis nuevos en la tele, de nuevos servicios, de webs que proponen no sé qué, de sistemas que proponen... Pero es que todos los meses hay nuevos, ¿eh? Es decir, quien no haya entendido todavía, intuitivamente, aproximadamente, de qué va esto de la sociedad de la información, pues tiene un problema. ¿Cómo planteáis gestionar esa diferencia? Yo creo que más a la parte informática... Te contesto yo, en mi opinión, cómo lo veo. La tecnología por sí misma no sirve para nada. Eso que se ha hecho en las décadas anteriores de es que estoy modernizando mi empresa y que has hecho, comprado todos los ordenadores y dentro de 2 años los vuelvo a cambiar. Y voy a cambiar, ahora tengo una ERP y voy a poner otro porque es más moderno, es más, y esta empresa me han dicho que es mejor. Eso no tiene ningún sentido. Yo siempre, hace una década, y decía, no, verdad, digo, pero tú has ido al Corte Inglés. ¿Corte Inglés es una empresa que te gusta? Sí. ¿Y has visto que tienen las pantallas de fósforo verde todavía? Ah, sí. ¿Y has ido a tu aseguradora últimamente? ¿Tienen pantallas de fósforo verde todavía o de fósforo amarillo? Pues sí. ¿O a tu banco? Pues eso es por algo. Es decir, las decisiones de cambio tecnológico tienen que crear valor de negocio, vamos, si es posible, inmediatamente, y si no, desde luego, yo no te diría a largo, es decir, a corto, entonces, pues a largo como mucho 1 año. Es decir, largo tradicional, 1 año, pero a partir de 1 año quiero decir que se han hecho muchos cambios de cambiar por cambiar. Es decir, lo primero que hay que tener claro, como decía Juan Manuel, es que los cambios tienen que ir por ahí. En cuanto al aspecto cultural, como yo decía antes, es decir, ha habido una especie de catarsis que también ha tenido que ver con esta parte personal, de que al final llevábamos más tecnología, usabilidad y nuevos servicios innovadores y tal en nuestra vida personal y en nuestro bolsillo que lo que nuestra empresa nos estaba dando en los últimos 5